Buenas noches, mi nombre es José Alejandro Cárdenas Ríos, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Estoy en el curso de Instrumentación Médica en el grupo 48. En nombre de mis compañeros, a continuación realizaré la sustentación de la fase número 5, que es la presentación de resultados y evaluación, donde inicialmente tenemos que entender qué es un concepto de los sensores biomédicos, donde realizamos un estudio profundo de identificar y caracterizar cada uno de los sensores, para qué sirven. Luego de que tenemos esa información clara, lo que hacemos es realizar un estudio profundo acerca de las señales que genera el cuerpo. En ese caso, pues primero que todo tenemos señales biomédicas, las cuales son como los electrocardiogramas, los electromiogramas, el electrocefalograma, y basándonos en estos, elegimos una de estas órganos, la frecuencia que lo genera, la amplitud de la señal y el nombre del instrumento. Entonces, ya teniendo nuestra señal elegida y nuestro órgano que vamos a medir, empezamos a realizar todo lo que es la etapa de obtención de la señal, una etapa de ampliación de la señal, porque son voltajes muy pequeños los que genera el cuerpo. O sea, por medio de componentes electrónicos como el AE620 generamos la ampliación del voltaje. Y una vez tenemos una ampliación del voltaje, tenemos que tener una etapa de filtrado para eliminar las frecuencias no deseadas del, de la señal obtenida. Entonces, lo primero que, como decía, tenemos que tener una etapa de filtrado. En el caso de nosotros elegimos fue una señal para un pulsímetro que viene del corazón. Entonces, tenemos nuestra etapa de filtrado, donde tenemos los latidos por minutos y los convertimos a hertz, los BPM a hertz. Entonces tenemos nuestro dato que un hertz es igual a 60 latidos por minuto. Tenemos que validar cómo será la etapa de filtrado de acuerdo a la información. Tenemos cada uno de los datos para la capacitancia y obtenemos cada uno de los voltajes diferentes que tenemos en nuestro circuito. Tenemos nuestro circuito amplificador operacional, donde tenemos que calcular nuestra RGO, nuestra resistencia de ganancia, en nuestra etapa de amplificación y filtro activo. Entonces nosotros elegimos una frecuencia a 400 Hz, topología Sallen Key, para obtener las señales filtradas a la frecuencia que deseamos. Después de que tenemos todos nuestros cálculos ya totalmente realizados, realizamos nuestro circuito diseñado totalmente con los valores hallados anteriormente. Entonces, primero que todo, les voy a mostrar acá el circuito completo. Ese es nuestro circuito como tal, donde tenemos una señal A para nuestros pulsos y una señal B para todo lo que son las señales cuadradas. Y tenemos una etapa de filtrado, tenemos nuestros amplificadores operacionales que actúa como rectificador y actúa como ampliador. Tenemos diodos LEDs que nos emiten totalmente cuando el circuito está funcionando bien. Y este es nuestra señal del osciloscopio que obtuvimos una vez tenemos nuestro pulsímetro. Tenemos nuestra tabla de elementos que requerimos para el circuito: resistencias, potenciómetros, LEDs, condensadores y amplificador operacional. Entonces, una vez tenemos ya todo nuestro circuito andando, conectamos una señal analógica que obtuvimos, aparte de las del osciloscopio. Obtenemos la señal A y la conectamos a la salida, a la entrada digital
a la entrada analógica a cero y en todas nuestras salidas digitales conectamos nuestra pantalla LCD, la cual nos generará el mensaje una vez obtenemos. Entonces, tenemos nuestras señales obtenidas del pulsímetro y por medio de la placa Arduino 1 tenemos nuestros mensajes. Entonces, el mensaje inicial que le programamos por medio del IDE de Arduino fue frecuencia cardíaca como un mensaje de inicial y luego los BPMs. Ella va calculando en un prerrateo donde tenemos un mapeo, exactamente lo que ella hace en la programación del Arduino, donde realiza un mapeo y nos calcula en ese, digamos, a cierta potencia, nos calcula y nos dice cuántos BPM. Eso es una señal algo sensible, la que vamos modificando por medio de este potenciómetro. Entonces vamos modificando el potenciómetro y cada vez que modificamos el potenciómetro, nuestra pantalla LCD nos va a convertir ese valor obtenido en la placa Arduino a un valor numérico que pueda ser entendible. En ese caso, pues no recuerdo bien a qué frecuencia lo estábamos trabajando. Aquí tenemos la evidencia de cómo está trabajando totalmente el circuito. Y tenemos nuestra mensajes de impresión. Una vez tenemos el circuito andando y la señal obtenida. La etapa de filtrado fue uno de los mayores retos que tuvimos porque no sabíamos si escoger un filtro de primer nivel, segundo nivel, o sea, para la frecuencia de corte y que nos genere una señal limpia. Otro concepto que tuvimos bastante problemas fue con la programación del Arduino y que nos diera una lectura exacta o algo más humanamente posible. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un potenciómetro de 15.000 de 15K y pues cada vez que movemos el potenciómetro entonces ese valor se modifica muy abruptamente, pues un pulso y nos marcaba pulsos de 140, 150, que eso ya es una arritmia cardíaca. Entonces para hacer el mapeo es algo más delicado para que el Arduino entienda, digamos, ese valor convertido de los 15K a un valor de BPMs y tocaría hacer unos cálculos mucho más precisos para realizar el mapeo y la entrega correcta de valores reales. Una autoevaluación de desempeño frente al grupo del desarrollo del proyecto fue el trabajo en equipo, porque es un poco complejo, pues cada uno tiene una idea diferente, yo hago una parte, lo otro, entonces eso fue lo que más se nos complicó como equipo, realizar un consenso de esto. Y así concluimos la sustentación de la fase final de instrumentación médica. Muchas gracias.